Hola a todos y bienvenidos a un viaje en el tiempo. Estamos en el Museo Elisa Cendrero, un museo con nombre de mujer en el que peldaño a peldaño, subiendo estas escaleras, descubriremos cómo era la vida en nuestra ciudad a principios del siglo XX. Y este museo nos da la bienvenida a través de esta maravillosa escalinata de entrada, donde podemos empezar a disfrutar del arte que doña Elisa Cendrero quiso que todos los ciudadanos tuviésemos a nuestro alcance. Simplemente nos da la bienvenida con unos impresionantes reposteros, pintados ni más ni menos que por el grandísimo artista Ángel Andrade. Uno de ellos con las iniciales MC, Medrano Cendrero, en forma de anagrama que nos anuncian que estamos entrando en la casa de esta familia. Y otros dos reposteros donde aparecen los escudos de dichos apellidos. Elevando la vista al cielo, llegamos hasta un techo donde podemos contemplar unas impresionantes yeserías, escayolas, también diseño de Ángel Andrade, que nos hablan de la grandiosidad del edificio que hoy nos da a todos la bienvenida y que nos permite, como decimos, viajar juntos en el tiempo al pasado de nuestra ciudad. Acompáñennos. Llamaremos a esta aldaba como un visitante más para entrar a conocer esta casa maravillosa de principios del siglo XX. Y probablemente antes de abrir la puerta tendrán que asomarse para comprobar quiénes somos a través de esta curiosa mirilla que ya nos va a transportar 100 años atrás. Se trata de una mirilla en la que es curioso tanto su funcionamiento como su ubicación. Para comenzar, tenemos una palanca que nos permite abrir y cerrar el mecanismo. También nos llama la atención, como decimos, la altura a la que está dispuesta. Probablemente nos habla de una diferencia de estatura bastante considerable entre las personas que vivimos hoy en día y las que habitarían en Ciudad Real hace más de 100 años, especialmente aquellas personas quizás destinadas al servicio doméstico que serían las encargadas de vigilar y abrir las puertas de entrada a la casa. Pero esta casa se abre ante nosotros como esta puerta, ofreciéndonos primero una visión panorámica de una galería que rodeará un patio central. En esta galería, cuando la casa se convierte en museo, se exponen distintos objetos que forman parte de la familia de doña Elisa Cendrero, pero que también forman parte de la historia genealógica de sus antepasados. En programas anteriores hablábamos de conquistadores, importantes cargos militares y quizás herencia directa de todas estas personalidades tan importantes en la historia de nuestra ciudad, nuestra provincia y nuestro país son algunos de los enseres que vemos en esta galería que rodea el patio central de la casa. Panoplias donde podemos ver dispuestas en perfecto orden distintas armas desde el siglo XVIII, XIX, principios del siglo XX. Armas en concreto como espadas, floretes, sables, espadines, incluso una gumía de origen árabe. Algunos arcones de madera de alcanfor donde se guardaría posiblemente prendas u objetos personales. Todo ello, de nuevo, nos invita a soñar con que estamos inmersos en otras épocas, en otros tiempos. Vamos a continuar viajando por esta casa maravillosa. Entramos en la estancia más señorial y espectacular,
la más elegante de toda la vivienda, el salón, la sala de los espejos, donde nos asombramos simplemente contemplando en el techo esas maravillosas escayolas, esos diseños de Ángel Andrade que van a salpicar distintos puntos de esta hermosa vivienda de principios del siglo XX. Y en este salón, además de destacar unas refinadas tapicerías, un mobiliario especialmente indicado para esta época, finales del XIX, principios del siglo XX, tenemos que insistir en la calidad y la elegancia que ciertos muebles van a aportar a esta gran sala. El primero es un mueble bastante curioso, una mesa dividida en 4 cuadrantes. Podemos contar las patas y ver que estas 12 patas nos hablan de un mueble que era bastante polivalente. En un momento determinado podía ocupar el centro de la sala, como es en este caso, y cuando se necesitase podría dividirse en 4 cuartos y repartirse por los 4 rincones de este maravilloso salón de los espejos. Pero además de esta maravillosa mesa de nogal, tenemos uno de los muebles, una de las piezas más impresionantes de todo el museo. Se trata de este vargueño frailero del siglo XIX, que además tiene una decoración en su madera muy particular, como podemos observar en estos ornamentos que ha realizado el ebanista. Se tratan de los atauriques, unos ornamentos muy estilizados, normalmente con motivos vegetales y que eran muy propios de ebanistas árabes o musulmanes que, como sabemos, no pueden reflejar figuras humanas en sus representaciones artísticas. Desde luego este estilo pasaría a otros artistas de diferentes culturas, profesiones y credos, pero el ataurique ha sido algo que ha permanecido en el tiempo como una obra impresionante de artesanía, un vargueño frailero del siglo XIX que también nos recibe majestuoso en este gran salón de los espejos. Abrimos ahora la zona más íntima, más privada de la casa, precisamente un espacio de transición entre este gran salón donde doña Elisa disfrutaría de las visitas importantes que recibía a sus aposentos, a su dormitorio. En este caso tenemos un gabinete que es especialmente querido para doña Elisa, un espacio de descanso y de tranquilidad que sirve también de transición entre el bullicio del salón y las visitas y la privacidad de su dormitorio. Insiste su nieta Elisa en que este es el espacio de donde ella más recuerdos conserva. Recuerda a su abuela, doña Elisa Cendrero, en una especie de reclusión placentera, leyendo, conversando en este gabinete tan coqueto y tan privado del que ella disfrutaba especialmente, que da paso, como decimos, a este espacio mucho más íntimo y más privado de su dormitorio. Esta puerta se abre ante el dormitorio, el área más privada, más íntima de doña Elisa Cendrero, pero que también es una estancia llena de encanto. Por un lado, por los maravillosos muebles, la cama, los armarios, de una madera labrada de enorme calidad, que nos habla una vez más del tipo de vida acomodada que doña Elisa tenía. Y también por algo que es puramente característico de esta estancia, que son las maravillosas baldosas de flores, de rosas, por donde pisan nuestros pies y que nos hablan de un gusto y una decoración estética muy de la moda de la época, principios del siglo XX. Además, en esta estancia podemos comprobar cómo una decoración sencilla insiste sobre todo en fotos familiares o en imágenes religiosas,
que nos hablan de la profunda fe de Elisa Cendrero, que en las estancias, en las habitaciones más privadas y más íntimas de su casa, como puede ser su propio dormitorio, tiene siempre imágenes de la Virgen que le acompañan posiblemente en esas oraciones a las que ella era tan asidua. En este espacio personal entramos con el mayor de los respetos y la mayor admiración por poder transportarnos nuevamente a otra época, otros gustos, otra estética que nos permiten seguir viajando juntos en el tiempo. Si antes conocíamos la sala más elegante de la vivienda, el Salón de los Espejos, es cierto que este museo atesora también una sala algo más familiar. Se trata del comedor, en el que podemos ver algunos objetos que también nos continúan haciendo viajar en el tiempo. Algunos que hablan de la delicadeza de la decoración del momento, como por ejemplo estos maravillosos fruteros de alabastro que podemos ver sobre la mesa principal del comedor. Mirando las paredes descubrimos cómo la decoración y la moda de la época es tan distinta a la que vemos hoy en día. Platos decorativos, algunos en relieve, como aquellos platos portugueses, aunque tenemos platos de distintos lugares del mundo que nos hablan de este gusto por la estética y la decoración de una mujer que era amante del arte en todas sus formas. Algunas vitrinas nos muestran importantes colecciones de cerámica o vajillas de la casa Pickman, sin ir más lejos. Pero hay, sin duda, un mueble, un accesorio que nos llama la atención en este comedor, y se trata de la camarera. La camarera nos habla, por si acaso no era bastante elocuente la grandeza y elegancia del edificio, del momento en el que estamos viviendo y de la posición social de la familia que ocupó esta casa. En una familia acomodada era totalmente normal que la comida se preparase en la cocina y el servicio dispusiera todos los elementos necesarios para que la familia comiera en este tipo de objetos que ahora tenemos como objetos decorativos. Se trata de una camarera donde se disponían los platos, las fuentes, y que además poseía una serie de ventanucos que se cerraban para mantener caliente la comida hasta que, empujando este carro con sus ruedas, llegaba al comedor donde era servida. De nuevo, un signo más de la posición, como decimos, acomodada de la familia. Y de nuevo otra manera de disfrutar de aquellos objetos que se han ido perdiendo con el tiempo y que nos permiten soñar con vivir en otra época visitando este museo. Hemos hablado de la profunda religiosidad de Elisa Cendrero, y eso hace que en su casa, en su vivienda particular, dispusiera de una capilla que no estaba ubicada originalmente en esta zona, pero que aquí se ha reconstruido aportando todo el material donde en la planta baja iban acumulando una serie de enseres y mobiliario necesario para las labores religiosas y espirituales de la familia. Podemos disfrutar de una vitrina donde tenemos numerosos rosarios, cruces, medallas y también todos los enseres y objetos necesarios para la ceremonia litúrgica. Además, algunos reclinatorios con el nombre de Elisa Cendrero grabados, también de su esposo, que nos hablan una vez más de esta fe profunda de la familia. Impresionante es el altar de madera de 1903, principios del siglo XX, y que sin duda sería el motivo o el lugar hacia el que Elisa dirigiría su mirada a la hora de rezar.
Seguimos en la capilla y en esta vitrina se exponen distintas vestimentas sacerdotales que corresponden muy probablemente a los distintos tiempos del año litúrgico. Y es que sí, será aquí donde esta fe, esta religiosidad de Elisa Cendrero sea una práctica absolutamente diaria. Tanto es así que dispone incluso de un confesionario portátil que le permite que también practique este sacramento dentro de esta enorme fe que mueve a esta dama benefactora de principios del siglo XX. Hemos de tener en cuenta que la remodelación del edificio y cuando se transita desde una vivienda, una casa particular, a un espacio museístico, se producen ciertos cambios o modificaciones para hacerlo más visitable, más atractivo para todos aquellos que desde sus casas, como ustedes, o en persona, como nosotros ahora mismo aquí, venimos a conocer este pedacito de la historia de la ciudad. Y algo así ocurre en esta estancia, que inicialmente era uno de los dormitorios de las hijas de doña Elisa, pero que se ha ubicado aquí la biblioteca, haciendo un compendio recopilando todos los ejemplares que la familia de Elisa Cendrero tenía de libros muy antiguos. En estas vitrinas de esta biblioteca reubicada en un antiguo dormitorio podemos ver ejemplares, libros, publicaciones, incluso pergaminos encuadernados de los siglos XVII, XVIII y XIX. Comenzamos ahora el recorrido por una serie de salas que se llaman de los abanicos o de varios objetos, porque realmente cumplen la función de mostrar al público que visita este museo todos los enseres, objetos de la vida cotidiana de este momento en la historia de nuestra ciudad. Y vamos a comenzar con una imagen bastante espectacular que Carlos Vázquez regalaría al esposo de Elisa Cendrero. Es un dibujo maravilloso que se llama El torero herido. Y aquí podemos ver a una mujer con la vestimenta de la época, los vestidos, las mantillas, los mantones. Propiamente de esta época, de este periodo, son muchos de los abanicos que se exponen en esta impresionante y valiosísima colección que atesoraba doña Elisa Cendrero. 47 piezas de distintos materiales. Cuando hablamos de un abanico, hablamos de distintas partes. La parte del varillaje, de las varillas, que también se llama baraja, todos imaginamos una baraja de cartas que se pliega y se despliega, está compuesta de distintos materiales: marfil, nácar, carey, madera. Y la parte de la tela, el encaje, el papel o el cartón, la parte que da aire, que decimos, se denomina país. Y estos países presentan distintas colecciones o distintas modas que van avanzando y cambiando según la época. Tenemos temas orientales, temas goyescos, temas tradicionales, encaje de bolillos, gasa. Vamos a ir recorriendo poco a poco. Nuestros pasos nos van guiando a una diferencia importante entre la moda, como inicialmente algunos de estos abanicos de nácar, de carey, eran principalmente ornamentales y como otros, los grandes pericones de principios del siglo XX, vamos viendo cómo aumentan su tamaño. También en esto vemos una evolución de la moda, una moda ilustrada que fascinaba a doña Elisa y que le hacía tener distintas colecciones, por ejemplo, de revistas de moda de la época y estar absolutamente actualizada en cuanto a las tendencias de accesorios femeninos, por ejemplo, estos valiosos abanicos. Decimos que son varias salas, así que vamos a avanzar juntos hacia la siguiente sala. En esta siguiente sala continúa la colección de abanicos, pero tenemos también una serie de objetos que van perteneciendo a la familia y que nos hablan de nuevo de la época a la que nos hemos trasladado en este particular viaje en el tiempo. Por ejemplo, muy curioso es este segundo objeto en la vitrina.
Se trata del símbolo del primer coche, probablemente, que circularía por las calles de la ciudad, un Packard americano, y que era propiedad de la familia. Además de eso, distintos objetos que pueden llamar nuestra atención, por ejemplo, un juego de ajedrez con figuras de maderas nobles y también marfil, o un objeto que todos reconocemos como buenos manchegos, una bacía de barbero, aunque nuestro querido Don Quijote la tomase por el yelmo de Mambrino. Distintos objetos que forman parte de la intimidad, frasquitos para perfumes, catalejos. Avanzamos de nuevo para contemplar que además de los abanicos, además de los enseres personales, tenemos una serie de objetos que de nuevo nos van a trasladar y nos van a explicar cómo la moda de finales del siglo XIX y principios del siglo XX poco tiene que ver con la nuestra. Como si entrásemos de lleno en una serie de época, vamos a imaginarnos ataviados con prendas como estas, unos maravillosos vestidos, en este caso, finales del siglo XVIII, principios del XIX, con unos mantos o toquillas de pedrería y seda, con unos guantes, unos bonetes o sombreros de abogado, unos bastones de paseo con empuñaduras de marfil, auténticos objetos de lujo de una familia que sabía vestir a la moda y con el gusto de la época, y que además tenía entretenimientos y actividades de ocio que podríamos ver similares a las nuestras. No existía Netflix, pero sí que teníamos proyectores con láminas que hacían esta suerte de cine casero. Para sus salidas al campo disponían de brújulas y catalejos para poder orientarse precisamente. Y la música o la fotografía en esta radio antigua y esta antigua cámara de fotos también forman parte de sus momentos de ocio. Estamos entrando en la intimidad de una familia a través de sus objetos más personales. Y de nuevo aquí apreciamos la tremenda generosidad de doña Elisa Cendrero, que cede a la ciudad su vivienda, pero a través de sus objetos también nos cede sus recuerdos y parte de su vida. Y por fin llegamos a una sala muy especial. Una sala que es especialmente recomendable para aquellos abuelos y abuelas que quieran venir a visitar el museo de la mano de sus nietos. Estoy segura de que tendrán la oportunidad de vivir un momento familiar entrañable, cuando ellos puedan explicarle a los niños para qué servían todos estos trastos y cachivaches que seguramente nuestros niños no conocen ni saben su utilización. Es un momento estupendo y les invitamos a que realicen esta actividad. Estamos en lo que sería la cocina, aunque realmente se denomina una sala de enseres, usos y costumbres populares, porque realmente lo que tenemos aquí es una exposición de distintos objetos que, utilizados para las labores del campo, rurales, o para las labores domésticas de la cocina, se exponen aquí, y que una vez más nos hablan de un viaje en el tiempo. Podemos imaginar cómo se plancharía con estas primeras planchas que se ponían directamente sobre brasas ardientes y después sobre la ropa que había que planchar. Cuando ya fueron evolucionando, tenían un depósito que, abriéndolo, nos permitían poner dentro el elemento caliente y planchar con ellas. No solamente de trabajos estamos hablando, sino de momentos de ocio. Si antes hablábamos de esos abanicos, de esos catalejos, es cierto que una de las aficiones principales de doña Elisa Cendrero era la lectura. Y en los momentos en los que le apetecía que esa lectura fuese en algún punto exterior, en un jardín, en un patio, en el campo, disponía de este artilugio que muchos de nosotros quisiéramos para nosotros. Se trata de un sillón que a la vez lleva incorporado una techumbre de mimbre. Con unas asas laterales se subía y se transportaba,
y con un cómodo cojín el lector podía sentarse resguardado por la sombra y disfrutar al aire libre de una maravillosa lectura. También de otra época son algunos objetos como estos atizadores para mantas, para alfombras, que nos ayudaban en las labores de limpieza. O también algunos barreños que servían para el agua caliente y que tenían esa especie de pico por la que se podía verter después ese agua tras haberla utilizado. Seguimos con la mirada puesta en el techo, porque disponemos aquí de una serie de perchas, de ganchos, donde, seguramente todos ustedes han reconocido, se colgaban los productos de la matanza para que a lo largo del año fuesen secándose. Esto probablemente también estaría en las cocinas de la época. Cocinas que se parecerían mucho a esta, una cocina bilbaína auténtica. Una cocina que funcionaba a través de leña, que se incorporaba y daba calor, donde podíamos verter agua en un pequeño depósito y disponer así, a través de este grifo, de agua caliente. Donde teníamos los fogones, una suerte de horno, una suerte de anafre, y donde además disponíamos de una salida o extracción de humos bastante singular. Estamos hablando de un momento en el que realmente necesitamos lugares calentitos en la casa y esta cocina bilbaína nos proporcionaba este confort. Confort que a veces también echábamos de menos al entrar en la cama. Por eso tenemos algunos elementos muy curiosos como los famosos tumbillos. Los tumbillos son este objeto en el que poniendo unas brasas calientes en un recipiente de cerámica y en una superficie de madera se podía extender las sábanas para calentarlas previamente antes de meternos en una cama congelada en un momento como finales del siglo XIX o principios del siglo XX. Mucho más cercanos nos resultan los fuelles, los moldes para hacer nuestras famosas flores, estos frutos de sartén, otros moldes para confeccionar queso, algo que llama mucho la atención a los niños que vienen de visita a este museo, o incluso versiones más elaboradas de unos calientacamas, como son esta especie de brasero calientacama que nuevamente se abría, se llenaba de brasas y se extendía, se esparcía por todas las sábanas. Estamos hablando de una serie de objetos que eran absolutamente fundamentales en el funcionamiento de cualquier casa, objetos de uso doméstico, algunos de carácter urbano para las ciudades, otros de carácter eminentemente rural, y un objeto especialmente singular y para mí especialmente cargado de significación personal son estas placas que se exhiben aquí arriba. Mi abuelo trabajó luciendo una de esas placas y es que se trataban de las placas con las que los guardas de las fincas se identificaban cuando iban vigilando y cuidando la finca de los señores para los que trabajaban. Este museo, por tanto, nos habla de muchos tipos de familia, de muchos tipos de oficios, de labores, de quehaceres domésticos y nos hablan de la oportunidad de tener presente el pasado para entender el presente y además para tener este momento de comunicación histórica y generacional entre los habitantes de la ciudad. Pues bien, llegados a este punto, en esta misma puerta que se ha abierto ante nosotros para darnos la bienvenida, nos despedimos. Nos despedimos de este viaje tan especial en el tiempo. Nos despedimos de un personaje histórico, de una mujer que tuvo la generosidad de ceder a la ciudad su vida, sus recuerdos, sus enseres y su vivienda y de regalarnos este museo maravilloso, el Elisa Cendrero, un museo con nombre de mujer.